Bueno, buenos días, mis estimados estudiantes. Vamos a continuar con el tema que corresponde a ecología y ecosistemas. En la clase anterior hemos quedado donde mencionábamos cuáles eran los factores del ambiente físicos y o abióticos y los bióticos. Y ahora vamos a desarrollar los factores abióticos del ambiente uno por uno para poder entender la importancia que tienen estos factores en el manejo de plagas y la influencia que tienen en la vida de las especies, ya sea para favorecer su crecimiento, desarrollo y reproducción, o para actuar muchas veces estos factores como factores de mortalidad sobre las especies cuando esos factores llegan a ser extremos y actúan disminuyendo la densidad de las poblaciones por muerte de los individuos. Porque es importante conocer estos factores, porque regulan la distribución diaria, estacional y geográfica de las especies. ¿Qué significa eso? Como el nombre lo dice, la distribución diaria en las horas luz o de noche, cómo las especies actúan, si son especies diurnas, si son especies nocturnas, o sea, de hábitos diurnos o de hábitos nocturnos. La estacional se refiere a las épocas del año, donde podemos encontrar especies en mayor abundancia y otras en que están en estados de quietud o bajísimas poblaciones. Y eso tiene que ver con las condiciones de las estaciones del año. Y la distribución geográfica, es importante conocer dónde se encuentran las especies que son de interés agronómico y qué posibilidades tienen esas regiones de traer o de tener determinadas plagas debido a las condiciones abióticas de esos ambientes. Pero para poder comprender el efecto de estos factores abióticos sobre los organismos es necesario hacer algunas definiciones. ¿Qué es un microambiente? ¿Qué es un microclima? ¿Y qué es clima? El microambiente es el medio inmediato, el medio restringido que está alrededor de la plaga. Por ejemplo, una cochinilla, su microambiente es la hoja donde está esa cochinilla, ¿sí? Entonces, después, el microclima es un concepto mucho más amplio. Vamos a verlo ahora en una gráfica. Fíjense acá, donde hay 3 círculos concéntricos, donde vemos el microambiente es el pequeño ambiente, el que rodea la plaga inmediatamente. Es el que está en la hoja, en la rama, en ese lugar donde está ese organismo instalado. Luego, otro elemento que es muy importante conocer es el microclima. ¿Por qué se define como microclima? Es el área comprendida. Acá tenemos un gráfico entre el estrato más alto que hay en un ambiente, puede ser arbóreo o herbáceo, es el estrato más alto, ¿sí? Desde ese nivel hasta la profundidad del suelo, donde el oxígeno ya no hace posible la vida. Toda esta gran área es lo que constituye para una especie el microclima. Y luego tenemos el clima, que engloba a estas dos situaciones y que son los datos meteorológicos que recibimos diariamente de los meteorólogos para poder entender cuáles van a ser las condiciones ambientales generales de esa región. Todas las especies van a seleccionar sus microambientes y su microclima en función de sus exigencias fisiológicas, o sea, de sus necesidades de alimentación, de crecimiento, de reproducción. Entonces, es fundamental conocer cuáles son las exigencias fisiológicas de las distintas especies que pueden llegar a ser de interés para la agronomía y para el estudio de las plagas. Por ejemplo, las cochinillas. La cochinilla, hay una especie que se llama Lecanium deltae, como ustedes ven acá, este nombre es una cochinilla del delta, se llama. Es una cochinilla que tiene preferencia por el en vez de las hojas. Todos aquellos individuos de estas cochinillas que se instalan en el haz de las hojas, a la larga mueren, ¿sí? No pueden completar su ciclo porque ese no es su microambiente propicio, no es el microambiente que le va a dar cumplimiento a sus exigencias fisiológicas de una alta exposición a la luz, al calor, etcétera, etcétera. Hay otras especies también de cochinilla, por ejemplo, como es Auriniela auranti, que es otra cochinilla roja australiana, una cochinilla muy común también en los cítricos, por ejemplo, tiene preferencia por ubicarse en la parte este de las plantas cítricas, o sea, donde el sol está por la mañana.
Entonces, después tenemos otra especie, como es un Aspicitri, que es la cochinilla del tronco. Es una cochinilla que prefiere realizar sus infestaciones en el lado sureste de los troncos de las plantas. Como ven ustedes, las especies tienen preferencias por esos microambientes. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque tenemos la posibilidad de modificar un microambiente y hacerle ese espacio indeseable a una plaga. ¿Cuáles son esos métodos o posibilidades que tenemos de modificar el ambiente, los microambientes? Por ejemplo, modificando la época de siembra, por ejemplo, el distanciamiento entre plantas o entre líneas, ¿sí? La exposición que le demos a una plantación o la orientación con respecto al sol, el viento, a los factores climáticos, la presencia de cortinas rompevientos y existen otros más. Vamos a ir desarrollando los factores abióticos. La luz es uno de los factores esenciales para la vida, es esencial para las plantas, para los organismos que definimos como autótrofos. ¿Por qué los definimos como autótrofos? Porque son los que realizan la fotosíntesis y elaboran y almacenan sus propios alimentos, ¿sí? Y digamos, los autótrofos son la fuente de energía para todos los otros organismos que dependen de ellos. Y son el eslabón inicial de lo que se conoce como una cadena trófica. No vamos a hablar en este momento de cadenas tróficas, pero queda planteado para clases de más adelante, donde van a ver específicamente el tema de cadena trófica y esta transformación de energía lumínica en energía química y esa transmisión de energía en los distintos niveles o en los distintos eslabones de la cadena trófica, cómo va esa energía permitiendo la vida en cada uno de esos niveles. Sí vamos a ver ahora, con respecto a la luz, algunos aspectos de la luz que son importantes para la vida de los insectos. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes es la duración del día o fotoperiodo, que ustedes lo deben haber visto en clases de climatología con los profes. El fotoperiodo es cuántas horas de luz tenemos en un día y bueno, y el resto son horas de no luz. ¿Por qué es importante conocer el fotoperiodo? Tal vez ustedes se pregunten, ¿para qué quiero conocer si yo tengo que matar un bicho, tengo que manejar una plaga? Bueno, el fotoperiodo es uno de los factores que tiene intervención en muchos procesos biológicos de las plantas. Por ejemplo, en la muda. Si ustedes recuerdan, nosotros hemos hablado ya cuando hemos hablado de tegumento en la muda. Bueno, ese proceso está regulado por la duración del día. Las diapausas, que son periodos de dormancia o de quietud que tienen los insectos para poder, digamos, escapar a situaciones adversas. Por ejemplo, también tiene que ver el fotoperiodo con la aparición de formas aladas y sexuadas en algunas especies, como pueden ser, por ejemplo, los pulgones. También el fotoperiodo define la migración. Siempre es una combinación de factores, ¿no? Cuando hay un proceso biológico. El fotoperiodo es uno. Por ejemplo, la migración de las plagas está definida por el fotoperiodo, por la temperatura, por la humedad, etc. Actualmente, desde el mes de febrero hasta ahora, hay una plaga de langostas muy importante en el país y esas plagas son plagas migratorias y están reguladas por estos factores, por el fotoperiodo. Es uno, como vuelvo a repetir, es uno de los factores que regulan las migraciones. Otro de los factores que me interesa conocer dentro de la luz es la intensidad lumínica, que la intensidad lumínica influye en la distribución de muchas especies. Numerosos insectos, por ejemplo, son activos durante la noche, muchos son activos durante el día. Por ejemplo, la intensidad de la luz hace que algunas especies busquen los lugares más sombreados. ¿Se acuerdan que recién mencionamos la cochinilla Lecanum deltae, que prefiere el en vez de la hoja? Bueno, esa es una especie que quiere un espacio, un hábitat más sombreado, un microambiente más propicio para ellos sería ese, por eso se ubica en ese lugar. Entonces la intensidad de luz es importante también para la distribución de las plagas. Y también la longitud de onda. Los insectos detectan distintas longitudes de onda y esa longitud de onda es utilizada para la confección de trampas de luz, pueden ser de mercurio, de luz ultravioleta, para atraer a los insectos.
y con esas trampas nosotros evaluamos las poblaciones de insectos que pueden haber en un determinado cultivo, región o zona. Otro de los factores que vamos a ver como uno de los factores también tal vez fundamentales en la vida, porque regulan todos los ciclos de vida de los insectos y de los organismos que nosotros vemos en esta materia, en zoología. La temperatura es fundamental para ellos. Dijimos que son organismos poiquilotermos, o sea que no regulan la temperatura todos los insectos o los artrópodos, por lo tanto, dependen de las condiciones ambientales para cumplir con su ciclo de vida. Entonces la temperatura es fundamental. Tan es así que los organismos homeotermos, que son los organismos superiores y la mayoría de los organismos, pueden regular la temperatura interna. Los insectos, los artrópodos, no regulan la temperatura interna. Se denominan poiquilotermos. Los ciclos de vida de las plagas o de los organismos benéficos también, están regulados por la temperatura. Y todos los organismos tienen un rango de temperatura. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de límites máximos y límites mínimos? Bueno, acá hay unos límites máximos y mínimos que le vamos a llamar tiempo fisiológico. Ese rango de temperatura, por ejemplo, tenemos una gráfica de entre 10 grados y 32 grados, una determinada especie como Carpocapsia, Cilia pomonella, tiene este rango de temperatura en su zona de confort. Acá va a crecer, desarrollarse, reproducirse sin ningún inconveniente, porque esas es las condiciones óptimas de temperatura para esta especie para cumplir su ciclo de vida. ¿Qué pasa cuando esas temperaturas superan los 32 grados o van por debajo? En esos casos hay, digamos, interferencias en los ciclos, hay interferencias en las reproducciones, hay interferencias en la fertilidad de las especies que les crea, digamos, problemas a estos organismos animales. Entonces, ese tiempo fisiológico es fundamental conocerlo, porque si nosotros podemos hacer cambios de fechas de siembra, por ejemplo, donde las condiciones de temperatura también van a variar, estamos modificando su tiempo fisiológico y estamos modificando, digamos, su zona de confort. Otro de los factores o de las actividades que alteran a los insectos con la temperatura, por ejemplo, la diapausa, que es esa fase que ya hemos mencionado algo, esa fase de dormancia o metabolismo reducido, ¿sí? que los insectos tienen para soportar situaciones adversas, que pueden ser situaciones de altas temperaturas en verano o de bajas temperaturas durante los inviernos. Pero también la temperatura no solo interviene sobre la diapausa, también interviene sobre la fecundidad y la fertilidad de los individuos, sobre la velocidad de desarrollo. Por ejemplo, hay especies que cuando las temperaturas son menores empiezan a cumplir su ciclo, pero ese ciclo de vida, cuando las temperaturas son más bajas, ese ciclo es más largo. Por ejemplo, Carpocapsa, durante los meses de primavera que estamos hablando de fines de septiembre, octubre y noviembre, hasta principios de diciembre, cumple su ciclo de vida en 65 días. En cambio, en los meses de diciembre, enero, donde las temperaturas son más altas, estos organismos cumplen su ciclo de vida en 35 días. Vemos la influencia de la temperatura en los ciclos de vida de los insectos. O sea que a mayores temperaturas, en mejores condiciones, hay un mayor número de generaciones de las especies. Y eso está regulado por la temperatura. Bueno, con respecto al agua, que es otro de los factores abióticos fundamentales para la vida, estamos construidos de agua. Nuestro cuerpo o las células estén entre el 70 y el 90% de agua, en el agua del protoplasma de la célula. Y es común para las especies animales, para los insectos o los artrópodos, es fundamental el equilibrio hídrico para su vida. El agua se puede presentar en los ambientes de distintas maneras, como lluvia, como nieve, como vapor de agua, o sea, lo que conocemos como humedad relativa. Ahora, la cantidad de agua presente en un ambiente
no es ecológicamente tan importante como la posibilidad de aprovecharla. O sea que no es la cantidad de agua, sino la capacidad de aprovechamiento de esa agua que tienen las especies. Yo acá les he puesto una pequeña tarea, porque me interesa, aquí dice tarea, dice climatogramas. Quiero que investiguen y nos cuenten, ya sea vía un mail o vía WhatsApp, qué factores, qué son los climatogramas y qué factores climáticos se combinan para formar un climatograma. ¿Y para qué nos sirven en el manejo de plagas los climatogramas? ¿Qué nos permiten los climatogramas respecto a la presencia o no de plagas? Esto es una tarea que ustedes van a tener para realizar. También dijimos que es importante la capacidad de aprovechamiento del agua, pero también es importante cuánto llueve en un determinado lugar y la distribución de las precipitaciones a lo largo del año. Eso tiene un papel fundamental. Por ejemplo, las lluvias normales favorecen los ciclos, proveen humedad y le permiten a los insectos tener una vida, digamos, normal. Ahora, ¿qué pasa cuando las lluvias son de alta intensidad en corto tiempo, muy torrenciales? En ese caso, el agua o la lluvia, que está representada como lluvia, puede generar una gran mortandad de individuos. Y en ese caso, ese tipo de lluvias que pueden ser ocasionales, muy localizadas en determinadas épocas y en determinados momentos, se transforman en un factor de mortalidad para los organismos que se encuentran en el campo. Otra forma en que el agua se presenta es en forma de nieve. La nieve también puede ser, de acuerdo al tiempo, a la duración, a la intensidad de la nieve, puede ser también un factor de mortalidad. Y el vapor de agua, la humedad relativa, es un factor fundamental que combinado con la temperatura son dos elementos fundamentales en los ciclos de vida de los organismos. Por ejemplo, para que las moscas de los frutos se encuentren en el ambiente y se conviertan en una plaga, necesitan una humedad relativa del 60%. Entonces, muchas veces, si nosotros miramos el ambiente y observamos, en las zonas como las nuestras, cuando empieza a llover en el mes de diciembre, si ustedes tienen plantas cítricas o de durazneros o de ciruelos o de distintas especies frutales, observen cuando empieza a aumentar la humedad relativa y las condiciones de temperatura son las adecuadas para estas especies, entre 26, 28 y 30 grados, vemos que estas plagas aumentan. O sea que la temperatura y la humedad relativa son dos factores fundamentales. Conocer cuáles son los requerimientos de cada especie, ya sea benéfica o plaga, para poder hacer manejo de estas especies. Porque también podemos hacer variaciones, no digo en una plantación cítrica o en los frutales, pero sí en otro tipo de cultivos anuales podemos mover fechas de siembra, distanciamientos, como vimos al principio. ¿Qué otro factor abiótico es importante? El viento. Vaya que si tenemos viento en nuestra querida Catamarca, tenemos varios meses de viento. El viento tiene una acción directa sobre la distribución de los organismos, ¿sí? Todos los insectos pequeños pueden ser transportados por las corrientes de aire a grandes distancias, o sea, que el viento, digamos, es un dispersante de muchas plagas, ¿sí? Entonces, pero también así como hay una acción directa sobre los organismos al dispersarlas, también tiene una influencia indirecta, porque el viento tiene acción sobre la temperatura, ¿sí? Bajando por ejemplo, la temperatura, sobre la lluvia o la humedad relativa, disminuyendo la humedad relativa, aumentando la evaporación. También tiene influencia indirecta sobre la difusión de enfermedades por vectores. Eso más adelante van a ver que hay insectos y hay organismos que son vectores de enfermedades. Entonces, cuando esos vectores son, digamos, influidos por el viento, hay una alteración o no de esa transmisión de enfermedades por los vectores. Ahora, otro factor abiótico fundamental es el suelo. El suelo con todas sus características, ¿no? Sus características
su composición y su nivel de nutrición, digamos, de nutrientes que puede aportarle a las plantas. Tiene también influencias en forma directa e indirecta. El suelo en forma directa por el polvo que depositan las plantas. Muchas especies son afectadas por la presencia de polvo en las plantas, o algunas son favorecidas por la presencia de plagas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos parasitoides que son organismos muy benéficos, que son necesarios en el ambiente y son grandes aliados del agricultor, que son los que se alimentan de las plagas. Los parasitoides se alimentan de las plagas y son buenos que estén en el ambiente. Esos parasitoides tienen cuando hay ambientes con mucho polvo, no cumplen con su misión de parasitar a los organismos. Por lo tanto, digamos, las plagas aumentan aún estando los parasitoides en el ambiente. ¿Qué pasa? Estos parasitoides tienen unos hábitos de limpieza muy importantes y cuando hay polvo no les gusta que el polvo se les pegue en las antenas y en los pelos del cuerpo, por lo tanto se pasan mucho tiempo limpiándose y sacándose ese polvo del cuerpo y no van a parasitar a las plagas. Y bueno, y con respecto también a la influencia del suelo de manera indirecta, tiene que ver con los nutrientes que posee una planta o por las carencias que puede tener una planta. Por ejemplo, las deficiencias de nitrógeno pueden generar un ciclo más rápido, más corto de Aurinia aurantia y de algunas cochinillas. Por ejemplo, también la presencia de fósforo, el exceso de fósforo y las deficiencias de potasio incrementan los ataques de esta cochinilla. También en el caso del calcio, la cochinilla esta, Aurinia aurantia o roja australiana, con deficiencias de calcio, cumple su ciclo en mayor tiempo, o sea, se enlentece el ciclo de la especie. Como verán, hay una influencia fundamental del nivel nutricional de la planta, y eso es fundamental conocer cuál es ese nivel nutricional para cuando se manejan las plagas. Los excesos de nutrientes cuando se hacen aplicaciones las ponen a las plantas mucho más susceptibles. Seguramente esto lo han visto en edafología o han escuchado a los propios de edafología hablar que el exceso de nitrógeno, por ejemplo, cuando se fertiliza, da una mayor susceptibilidad a muchas especies de plantas a ser atacadas por las plagas. Entonces, como vemos, los factores del ambiente no actúan, además, independientemente uno del otro, están totalmente interrelacionados. O sea, la luz es fundamental para evaluar poblaciones, conocer qué requerimientos tiene una especie, la temperatura en combinación con la humedad relativa y el fotoperíodo generan la duración de los ciclos biológicos. El viento puede ser un factor de mortalidad, como puede ser un factor que beneficia a algunas especies. El viento, esos vientos fuertes, desecantes, pueden ser un factor de mortalidad también. O sea, los factores abióticos pueden ser factores para la vida, ¿sí? Para la vida, como decimos, porque favorecen la vida de otros organismos al estar equilibrados y ofrecerle en cuanto a las exigencias fisiológicas de esas especies, el ambiente le ofrece esas condiciones ambientales propicias para la vida. Pero también estos factores abióticos pueden ser factores de mortalidad. Una lluvia, un viento desecante, el exceso de temperatura, etcétera, etcétera. Con esto hemos hecho un análisis de la importancia de estos factores abióticos y cómo, creo que acá hay algo que me parece fundamental destacar, cómo la naturaleza y el conocimiento de la naturaleza y de los organismos que nos interesa manejar, porque no es solamente conocer la naturaleza, sino conocer los factores bióticos también, cómo conociendo las necesidades de uno y lo que ofrece el otro, que ofrecen los factores ambientales y que necesitan los factores bióticos, cómo podemos hacer manejos de plaga. Entonces, la naturaleza nos está ofreciendo métodos de manejo, nos está ofreciendo un montón de metodologías que podemos utilizar, pero basado en esto, ¿en qué? En la observación, el conocimiento, el estudio.
Como ya dijimos en la primera clase de ecología y ecosistema, ¿qué es más fácil para un ingeniero agrónomo? Ah, sí, hay una plaga, muy bien. Vamos, recetita, agroveterinaria o agropecuaria, producto químico, máquina pulverizadora y a poner producto. Y muchas veces se están pulverizando organismos benéficos, creyendo que son plagas. Entonces es muy importante porque hoy el manejo de plagas nos está pidiendo el conocimiento del ambiente para no contaminar más y hacer un manejo mucho más ecológico que es posible de llevar adelante. Muy bien, con esto damos finalizada esta clase de factores abióticos. Ya veremos más adelante todo lo que corresponde a factores bióticos del ambiente y cuáles son, y la importancia también de conocerlos para poder pensar en conjunto un sistema de manejo, porque como dijimos al principio, estamos proponiendo un análisis holístico de los problemas para poder resolverlos de manera integral y de manera permanente en el campo. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y cualquier consulta, pregunta o duda ya saben cuáles son las vías de comunicación. Hasta la próxima y pronto estaremos nuevamente.